A partir de este momento comienza en Platica con Ángel la parte editorial, correspondiente al martes 24 de septiembre del año 2024. Antes de entrar al tema, quiero agradecerle a una persona que no voy a decir su nombre por el carácter de los documentos que me ha enviado, copia, por supuesto, de una serie de fichas o de reportes de la Federal de Seguridad sobre Ángel Verdugo Beltrán. La verdad es que las leí, primero me causó risa por las faltas de ortografía de la gente de la Federal de Seguridad, pero después me hizo recordar cosas del nivel de vigilancia que ejercía la Federal de Seguridad en aquellos años. Los nombres y domicilios aquí en la Ciudad de México de quien me visitaba en Lecumberri, de cuando la Federal nos quiso capturar en San Lorenzo Chautzingo, un pequeño pueblo en las cercanías de San Martín Texmelucan, y como dijo aquel, se la pellizcaron porque de ahí me les escapé. Es decir, leer esas cosas primero me lleva a una etapa de mi vida que la valoro y la recuerdo y la tengo presente, y por otra parte, lo que era y lo que sigue siendo hoy en nuestro país y en todos los países, la vigilancia sobre aquellos que yo llamaría desafectos al régimen, pues. O sea, creen los de Morena que a ellos no los vigilan, es a los primeros a los que vigilan. Saben perfectamente todo de todos ellos, de sus sinvergüenzadas. ¿Ustedes creen que no vigilaban a Dan Augusto cuando andaba en sus trotes románticos ahí a cambio de alguna jirafa? Ahora hay fotos, hay videos, hay grabaciones. Es decir, señores, cuídense ustedes. ¿Uno qué? Y también cuidado con con el otro y con el de más allá. ¿Por qué? Porque así son los aparatos estatales. Se da en el Vaticano, se da en China con Xi Jinping y su aparato de vigilancia, con Vladimir Putin, con la seguridad francesa, italiana, española, portuguesa, en los países nórdicos, en el Reino Unido. Es decir, eso lo hacen todos, absolutamente todos los gobiernos. Entonces, esos de que no, que están interviniendo mi teléfono, y si no quieres que intervengan tu teléfono, pues no digas ni chismes, ni mentiras, ni datos confidenciales. Bueno, pero es que no se puede, entonces aguántate. Es como aquellos que van al cajero y al final le hacen así a las teclas para que no los detecten. Dice uno, ¿en qué mundo vive este hombre? ¿Ya? Pero sí me trajo gratos recuerdos. Muchísimas gracias a la persona que me los envió. Voy a contestarle a él personalmente, ¿ya? Pero sí me llevó a épocas tormentosas de mi vida. Dice Rubén Betancourt, que tú has contado, que recuerda que en una ocasión que te les pelaste, le hiciste pasar frío a un comandante y después es ahí exactamente, efectivamente. Debe de haber ya fallecido el comandante Gabriel Sosa en San Lorenzo Chaucingo. Pues había ahí en ese entonces, nomás para que vean ustedes, perdón que cuente esto, pero es interesante. Ahí estaba, ahí cuando venía yo a la Ciudad de México de Durango, entonces ahí me refugiaba en San Lorenzo Chaucingo, en una casa, no en la que dicen ahí, por cuando dijeron, oiga, pues es que aquí no vive Ángel Verdugo Beltrán. Efectivamente, yo comía ahí en casa de esta familia campesina que recuerdo con muchísimo cariño, a doña Lolita y a don Manuel, y vivía en una casita ahí sola del padre de un simpatizante, y ahí vivía yo, y ahí leía, etcétera, y ese vicio por informarse
yo todos los días tomaba el camión ahí en la calle donde estaba la casa donde vivía yo. Pasaba un camión de esos camiones de paseos que iba a San Martín Texmelucan, de esos camiones muy modestos, pues, ¿no? Entonces, un día, o sea, salía yo como a las 9:30, 10 de la mañana, y noto así el peso de alguna mirada, y de esas cosas, ¿no? Pues que uno, como dijo aquel, siente uno ñáñaras, ¿verdad? Entonces, volteo, yo traía, ya les comenté, una pistola Browning en aquel entonces. Y bueno, a propósito de eso, uno de las notas que me pasó esta persona, viene ahí cuando yo le pedía a mi esposa en aquel entonces, desde Parral, que me mandara unas cajas de tiros de parque para la pistola que yo usaba y para la pistola que utilizaba, que portaba el Federico Emery, que en paz descanse, una pavorosa 38 Super, yo una Browning 9 milímetros para Bellum. Entonces, de esas cosas que digo, y veo yo a dos jóvenes con toda la pinta de norteamericanos, jóvenes. Llego a San Martín, voy al mercado, recojo los periódicos y regreso. Y al otro día o 2 días después me los vuelvo a encontrar. Y en ese momento dije, no, pues aquí ya está muy raro. Muy bien. Entonces procuré cambiar esa rutina. Muy bien. Pero esos jóvenes que estaban ahí eran integrantes de un grupo similar al Peace Corps, al Cuerpo de Paz, jóvenes voluntarios que a su vez algunos de ellos eran medio espías, detectaban, y ellos reportaron seguramente a través de la embajada a la Federal Seguridad. Y entonces Roberto, un amigo que también ahí lo mencionan en estas notas, llegó ahí a la casa de don Manuel y doña Lolita y le dijeron, joven, fíjese que así vino la policía a preguntar. Los campesinos inmediatamente dijeron, entonces Roberto, en lugar de quedarse a esperar en la mañana a regresar a la Ciudad de México para avisarnos, ese día a las 2, 3 de la mañana caminando se va a la carretera a Puebla, la libre, y toma un autobús a la Ciudad de México. Llega, estamos mi esposa y yo en la casa donde estábamos hospedados en la Ciudad de México, y toca la ventana, nuestra recámara daba a la calle, y en ese momento, ¿qué pasó? Ya vi que era Roberto, ya le abro, entonces ya me dijo la policía, llegó así, asado, y ya estábamos en el 22, 23 de diciembre y nos íbamos a juntar ahí en San Lorenzo. Íbamos a pasar la Nochebuena ahí en casa de don Manuel y doña Lolita, festejar con ellos y preparar lo que fuere, etcétera. Entonces, pero en ese momento que me estaba diciendo él, ya estaba ahí en San Lorenzo un grupo de agentes de la Federal Seguridad ahí rodeando. San Lorenzo Chaucingo, para los que no lo conozcan, este pueblito está en la falda de los volcanes del Iztaccíhuatl, en la parte de Puebla. Un frío en diciembre de los 1000 demonios. Entonces, pues ya no fuimos, se corre la alarma, ya no vamos, y el comandante Gabriel Sosa se tuvo que pasar ahí 2 días y medio, y en la noche friazos ahí, y pues ya después de la Nochebuena y Navidad, pues ya no llegamos y ya se fue. Al paso de los meses, cuando me capturan a mí, nos capturaron aquí en una parte por Plutarco Elías Calles, ahí en la colonia Iztacalco, ¿no? En una parte ahí en la Ciudad de México. Entonces, cuando llegamos, dos compañeros y yo que llegamos, entonces abre la puerta y están apuntándonos ahí los agentes con unas pistolonas ahí. Entonces, ya nos meten, nos avientan y nos ponen con las manos en la pared y nombre de cada uno. Entonces,
dice el comandante Sosa, que era el que comandaba a ese grupo, y dice, no, hombre, entonces en ese momento digo, ¿qué sentido tiene que diga yo que soy fulano de atal, en la personalidad que yo utilizaba? Ángel Verdugo Beltrán, se pone Sosa, a este hijo de su tal por cual lo andaba yo buscando porque me hizo pasar el frío. Y ahí me empezó a golpear. Yo traía en aquel entonces un reloj Rolex y ¡zas! Me lo quita. ¿Ah? Y entonces al otro día, pues ya recogieron documentos, etcétera. Entonces cuando va a ser el interrogatorio que va a llegar el que era el jefe de la Federal Seguridad, Miguel Nazar, entonces él me sacó de donde nos tenían y me dio una tranquiza patada, yo parecía balón de fútbol, y me hacía preguntas sobre el documento que tenía. Hasta que llega un momento en que yo de entrese, de revolcarme ahí las patadas, yo le digo, mire, el documento que usted tiene es este, y dice esto, y usted no entiende lo que está ahí. Entonces ya empezó a ver, ya de haber dicho, chin, es cierto, ¿no? Es cierto, ándale, pues me dice, vete a meditar, ese fue el verbo que utilizó. Pues ni que fuera yo seguidor del Dalai Lama, le iba a decir, pero ¿para qué me iba a pegar? Esa fue mi relación con el comandante Gabriel Sosa. Y después, estando yo en Lecumberri, acudía de tiempo en tiempo con Miguel Nazar a Lecumberri por investigaciones que andaban haciendo. Entonces, le pedía al subdirector Santiago Peña Moncada, de acuerdo, que estuvo en el edificio Chihuahua. Por ahí voy a buscar una foto donde está él con un pistolón ahí y el guante blanco. Era capitán Santiago Peña Moncada, que debe de haber fallecido ya. Estoy hablándoles a ustedes de esto del 72, hace 52 años, ¿no? Entonces, le decía, oye, Santiago, ¿cómo está Ángel? Bien, a ver, manda para saludarlo. Era una relación civilizada. Entonces ya me llevan a la subdirección. ¿Cómo estás? Bien, señor, no tengo problema. Y en eso entra Sosa, que era el que interrogaba a las personas que necesitaban interrogar. Y entonces don Miguel le dice a Sosa, mira, le dice, aquí está Ángel al que le robaste el reloj. Ese reloj que trae se lo robaste a él y se puso aquel amarillo y todo. Regrésaselo, le dice. No, le digo, botín de guerra y ahí mueren. Debo decir que cuando yo salí de Lecumberri, el 24 de marzo de 1976, 2 días después, me habla la persona que junto con los camaradas que me ayudaron, etcétera, que nunca me dejaron allá solo. Hubo también una persona que lo he mencionado aquí, a quien le tengo un agradecimiento, igual que a los camaradas, Rodolfo Echeverría Ruiz, sobrino del presidente Echeverría. Y él iba con Gutiérrez Barrios y le decía, y la respuesta repetida hasta el cansancio de Gutiérrez Barrios era, es que Ángel, le decía, es muy peligroso todavía. Véngame a ver, licenciado, en 6 meses más. Esa era la respuesta del que hoy es llamado don Fernando. Muy bien. Entonces, en estas condiciones, les decía, en Lecumberri, pues salgo a los 2 días, bueno, me habla Rodolfo ese día en la noche y todo, y el presidente Echeverría quiere platicar contigo el viernes. Pues sí, hombre, ¿cómo no? Si esto no es una cosa personal. Entonces, ya fuimos a Los Pinos, platicamos, Echeverría, ahí luego les contaré lo que me dijo. Ajá, sí, cómo no. Y entonces ya Rodolfo me llevó al modesto departamento donde sobrevivíamos. Primero sobrevivían mi esposa y mis 2 hijos, y luego salgo de la cárcel y yo también me voy a vivir ahí en condiciones muy difíciles, materiales. Y entonces nos quedamos platicando fuera
Ahí estábamos platicando, ya serían como las 11, 12 de la noche, y Rodolfo en un momento estira el brazo y le veo un reloj igual al que me robó como botín de guerra Gabriel Sosa. Le digo, mira qué curioso, le digo, un reloj así que traía yo, me lo robó Gabriel Sosa y se lo quita y me lo da. Eso fue en 1976. Hace 48 años. Hizo en este marzo, 26 de marzo, porque fue 2 días después de la salida, y ese reloj lo cuido por la cosa simbólica que tiene, pues nunca me lo pongo, ahí lo tengo guardado. Entonces, son cosas que me han pasado en la vida y que es una de las veces en que yo me le peleé a la Federal Seguridad. Después, cuando ya nos capturan, entonces una de las cosas que le enorgullecía a Miguel Nazar era que después de estarme buscando atrapar 4 años, por fin me había ganado él. Así. Ya luego les contaré cómo estuvo lo demás. Muy bien, vamos pues al trabajo. Vamos a tener nuestro editorial que se llama así. Les digo, coma, ignora lo más elemental de la gobernación. Repito, les digo, ignora lo más elemental de la gobernación. ¿Qué significa esto? Soy de la idea que una persona que aspira a la presidencia de la República debe ser una persona que tenga una formación obligada, aunque no sea una alta especialización, pero sí una formación, no diría mínima, sino incluso un poco más de la mínima, de ciertas áreas del conocimiento, particularmente en aquellas que tienen que ver con la gobernación. Algunas cuestiones económicas, fiscales, política monetaria, etcétera, pero también de algunos aspectos políticos que tienen que ver con los textos constitucional, la Constitución, y algunas leyes reglamentarias de algunos artículos de la Constitución. ¿Por qué? Porque eso le permitiría a esta persona que aspira a gobernar, podría entender mejor o entender simplemente un problema y ante las soluciones o salidas que le plantearían sus asesores o los funcionarios, esta persona podría estar en las mejores condiciones para seleccionar la mejor vía de solución o la mejor salida. Estos dos personajes que fueron candidatos o candidatas tienen un denominador común, ambas, su ignorancia de casi todas las materias que tienen que ver con la gobernación. ¿Y a qué se debe esto? No es que sean limitadas intelectualmente, sino que su formación y su desempeño profesional no las llevó por ese camino. La ingeniera Xóchitl Gálvez, sin duda es una persona que en materia de edificios inteligentes, desarrollo de software para esos edificios, etcétera, es alguien altamente capacitado. Pero la gobernación no está hecha de edificios inteligentes, aun cuando sea importante saber que los algoritmos, la inteligencia artificial, el futuro, etcétera. Pero la gobernación exige otro tipo de conocimientos en los cuales, y lo digo con respeto, la ingeniera Xóchitl Gálvez era una completa ignorante y por eso dijo tantas tonterías durante la campaña. Y por eso encumbró o impulsó a otras que le decían que eran expertas en esto y en esto, lo cual no era cierto. Y en el caso de la anticientífica es algo más o menos similar. Ella navega con la bandera de científica, lo cual
En la práctica no es así. Un científico real, verdadero, no actúa de esa manera. Y tampoco está entre su aspiración central andar de burócrata en la política. No. Un verdadero científico es una persona que se consagra o se dedica a tratar de generar conocimiento, desentrañar los secretos de la naturaleza, etcétera. Pero desde hace muchos años, desde fines de los años 80 o mediados de los 80, esta persona, la anticientífica, ha sido una grilla de tercero, cuarto o quinto nivel. Eso de que desde los 15 años yo protesté y eso, bueno, pues sí, a los 14, 15 años pueden protestar por eso y por cualquier otra cosa. Pero ya cuando los 22, 23 andan en grilla acá en la universidad, siguiendo a su esposo en aquellos años, a Carlos Imas, etcétera, pues ¿dónde está la ciencia, hombre? Con una aspiración por una frustración, porque no era una persona carismática, no sabe hablar, vamos a decir, vean ustedes, escuchen con detenimiento ese sonsonete, tan, 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 bueno. Entonces, eso de que científica, y luego López la jala y se convierte en una burócrata de tercer nivel, y luego la pone sin tener el conocimiento en términos de ingeniería civil a coordinar o lo que sea los segundos pisos. ¿Y por qué la mandó allá? Porque era la persona de confianza, porque el secretario de Obras Públicas, el ingeniero César Buenrostro, ese sí un verdadero ingeniero civil, dijo, oigan señores, si el problema aquí es de el transporte masivo, no el transporte del automóvil, total que hubo ahí medio pleitos, etcétera, y aquel hombre, un acto digno, dijo, ahí se ven, punto. Y entonces López Obrador pone a la anticientífica, que a la sazón era secretaria de Medio Ambiente o alguna cosa así, porque se suponía que esa era su expertise, era su experiencia. Y a partir de ahí se convierte ella en una títere de López Obrador. Y luego se va a la delegación de Tlalpan y ya ven ustedes lo que sucedió ahí. ¿Por qué? Porque no es una persona que tenga la formación para administrar algo. No es cierto eso. En la campaña para ser jefa de gobierno, gobernaré con la ciencia, me voy a rodear de científicos. Y los ve uno de científicos. La señora Estela Godoy, la política más fea de toda la galaxia. Martí Batres. Dice, ¿de dónde sale lo científico? Pues yo no sé si cuando vayan al baño echan ahí un poco de ciencia, pero no. Son grillos los clásicos operadores burdos, ignorantes y sinvergüenzas del PRD. ¿Dónde se le vio la ciencia en los 5 años y pico que estuvo en la Ciudad de México? Nunca. Ahora bien, una de las cosas que no entendemos en México es pensar que cualquier persona que está en algún puesto un tiempo ya está calificada para aspirar a gobernar este país. Eso no es cierto. Véanlo ustedes en López Obrador y lo van a ver ustedes en el caso de la anticientífica. Es decir, aspirar a ser presidente de la República implica años de preparación. Conocer cómo funciona la parte jurídica que sustenta la gobernación, conocer de las materias que les dije de una u otra manera, profundo o ligero, superior, lo que sea. Pero la anticientífica no tiene esa formación. Por eso la escogió López Obrador por ignorante, porque él la manejaba, la hacía, aquí daba vueltas y la otra caía, y sí, cómo no. Van a verlo ustedes. ¿Y a qué viene esto? Hoy aparecen 2 notas en el periódico El Financiero y en el periódico El Economista. En la primera plana del Financiero, ustedes podrán ver en la parte acá de abajo, donde dice transición,
se queda en FGR, confirma presidente electa a Gerst, se coordinará con Harfuch, página 37. Muy bien, vámonos a la página 37. Aquí está la página 37. Sheinbaum, comillas, Gerst se queda en la Fiscalía General de la República. Y luego dice ahí en un subrayado azul que pongo a la derecha, el Pleno del Senado, sin embargo, eligió a Gertz Manero en enero de 19 como el primer titular de la Fiscalía por un periodo de 9 años, el cual concluiría en el 2028. Y luego aquí, abajo, en la otra marca ahí, dice, se rumora que el fiscal se va, dice, ante lo cual ella atajó, no, se queda. Muy bien, vayamos a la otra nota. La otra nota es del periódico El Economista, que dice así en la primera plana. Ustedes pueden ver al lado derecho esta nota, que no es un círculo, es casi más bien una elipse. Sheinbaum ratifica a Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, página 39. Llegamos a la página 39. Y dice, Sheinbaum, Gertz Manero se queda al frente de la Fiscalía General de la República. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el fiscal Alejandro Gertz Manero, por lo pronto, se mantendrá como titular de la Fiscalía General de la República. Muy bien. ¿Qué relación tiene esto con lo que acabo de comentar ustedes en relación con la ignorancia de la anticientífica? Para empezar, vaya una crítica a ambos medios y quien elabora las cabezas de las notas. La señora anticientífica no es, repito, quien debe confirmar o debe ratificar al fiscal general de la República. Eso de confirmarlo no existe. Lo que hay es que el Ejecutivo somete a consideración del Senado de la República una terna. Y de esa terna, el Senado de la República designa al fiscal general de la República para desempeñarse durante 9 años. O sea que eso de que ella ratifica, que ella confirma, está totalmente fuera de toda discusión. Eso no existe jurídicamente. Pero los dos medios, ninguno se atrevió a decirle ahí preguntándole, perdone, señora presidenta, pero usted no tiene facultades ni para confirmarlo ni para ratificarlo. Porque una vez que termine su periodo, el señor se va a su casa. En ninguna parte en la ley general, en la ley de la Fiscalía General de la República, dice que debe ser ratificado y confirmado por el presidente o la presidente entrante. Pero es la soberbia y la ignorancia de la anticientífica la que la lleva a decir esas tonterías. Muy bien. Pero ¿qué dice la ley de la Fiscalía General de la República? La verdad es que es lamentable, pues, que estos reporteros no vayan al texto de la ley. Y dice, el capítulo 6, lo ven ustedes aquí, remoción de la persona titular de la Fiscalía General por causa grave. Está en el capítulo 6, artículo 24, página 15 de 64, y dice así el 24. La persona titular de la Fiscalía General, ojo, solo podrá ser removida por la persona titular del Ejecutivo Federal, es decir,
por quien funja en ese momento como presidente de la República, por incurrir en algunas de las causas graves contempladas en el capítulo 2 del título tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en los términos del 919 de la Constitución, o por los siguientes supuestos. 1. Perder la ciudadanía mexicana. 2. Adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de 6 meses, dictaminada esta incapacidad total por el ISSSTE. Y 3. Cometer violaciones graves a la Constitución. En consecuencia, la anticientífica no tiene facultad alguna para ratificar o para confirmar la permanencia del fiscal general de la República en su puesto. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice, lo confirmo y se queda? En primer lugar, por su ignorancia. Segundo, por su soberbia. Ella piensa que como presidente puede confirmar, ratificar falso totalmente. La autonomía de la fiscalía, esa autonomía surge y se sustenta en un cambio constitucional, en una serie de elementos en la ley de la Fiscalía General de la República que no está sujeta más que a haber cometido delitos graves o quedarse patulecón, una embolia, un infarto, etcétera. Pero no está sujeto a que esa permanencia no está sujeta a que la anticientífica en este caso lo ratifique o lo confirme, porque eso no existe. En esas condiciones, ahí es donde está debidamente justificado el que yo diga, el que yo afirme, que la persona que encabeza eso tiene la obligación de conocer esos aspectos elementales, más cuando desde hace más de una semana surgió el rumor de que se iba, Como rumor es aceptable cualquier babosada y cualquier error jurídico que se plantee, pero en ese momento lo elemental era que la anticientífica le preguntare a alguien conocedor de estas cosas y decirle, a ver, licenciado o a ver, doctor en Derecho, explíqueme ustedes. Entonces la iba a remitir a la ley. Y así ella se evitaría el ridículo de decir estas dos babosadas. Lo confirma o lo ratifica. No digo que le pregunte a esta señora Ernestina Godoy, porque no tiene ni idea, ni de la ley de la gravedad, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, ¿ante qué estamos? Ante una persona cuya gran y casi única cualidad es su servilismo y abyección ante López Obrador. Ella llegó a la candidatura por ser servil, por su obsecuencia, por arrastrarse ante López Obrador. Y aquel como jefe, como jefe de Estado, opera con todos los recursos a la mano, legales e ilegales, para hacerla triunfadora en la elección. Y triunfó. ¿Y qué es lo que está evidenciando hoy? Que es una ignorante en aspectos básicos o elementales de la gobernación, como es este que estoy señalando. Imagínense ustedes el nivel que debe tener en cuestiones de política monetaria, por ejemplo. Es decir, ¿ante qué estamos entonces? Ante una persona cuyas cualidades no son la experiencia, el conocimiento de las cuestiones básicas de la gobernación, sino ante la abyección y el servilismo. Esas son las dos cualidades o las dos conductas. Una conducta de alguien que es abyecta, que es servil ante el poderoso en turno.
Ese es el gran peligro que tiene el segundo piso de la 4T. Ese es el gran problema. Y cada vez que abra la boca, va a estar exhibiendo esa ignorancia. Porque eso es. Podrás saber mucho de cocinas de estufas de leña y cuánta energía consumen, sí. Pero si vemos el número de hogares en este país, 30 y tantos millones, 35, 36 millones, ¿y cuántos de esos tienen hornilla, como se dice? Es un número sumamente pequeño, pues. Pero en términos de los elementos básicos de la gobernación, particularmente en el conocimiento jurídico, es cercano a nulo, por no decir nulo. En manos de esa persona va a estar el país, ahora sí, 6 años, no 5 años, 10 meses, como fue el caso de este hombre, este cavernario de López Obrador. ¿Es un peligro esto? Evidentemente es un peligro. No hay duda de eso. ¿Por qué? Porque la ignorancia lleva al gobernante, sobre todo cuando es soberbio, a no reconocer sus limitaciones. Es el estilo de gobernar de López Obrador. En las reuniones estas de gabinete, nadie se atrevía, dejen ustedes contradecirlo, a hablar, a hacer comentario alguno. Y vean los resultados. Ustedes piensan que esta señora, que su logro mayor fue ser niñera de los 3 chamacos estos de López Obrador, merezca y esté calificada para ser secretaria de Gobernación. ¿Ustedes piensan que los gobernadores le van a hacer caso a ella? Digo, es nomás de verla, pues, nomás de verla. ¿Ah? En esas condiciones, pues, repito, ¿ante qué estamos? Ante un peligro grave, profundo, de lo que va a ser ese famoso segundo piso de la 4T. Termino con ese tema y agrego lo siguiente. Yo soy una persona que respeta y admira por sus cualidades profesionales al doctor Luis Carlos Ugalde. Él funda un think tank, Integralia Consultores, allá. Y aparte de elaborar estudios para empresas o para organizaciones X, Y o Z, también elabora una serie de documentos de libre acceso. El más reciente es este: 6 años de gobierno, 2018 al 2024. Y el título es sugerente en sí mismo. ¿Qué dicen los datos? Les recomiendo que entre a Integralia y ahí va a encontrar este documento abierto. Lo puede usted bajar, lo puede usted leer. Y va a encontrar un análisis riguroso, cuantitativamente hablando, de los 6 años del desgobierno de López Obrador. En economía y finanzas, sociedad y desarrollo, política y gobierno, seguridad, justicia y derechos humanos. Por favor, busque este documento, que son 18 cuartillas, y se va usted a maravillar del trabajo que ha hecho este equipo que dirige el doctor Luis Carlos Ugalde. Búsquelo, por favor. Hágase ese favor. Y doy un último dato para documentar nuestro pesimismo. Cada 14 o cada 2 semanas, Citibanamex elabora un documento que está abierto al público que se llama Encuesta Citibanamex de Expectativas. Este documento, junto con el documento que da a conocer al público interesado también Banco de México, donde consulta a 30 y tantos especialistas en economía del sector privado, son 2 documentos muy útiles para tratar de vislumbrar el comportamiento de la economía mexicana en los próximos 16, 18 meses.
En esta última edición de la encuesta de Citibanamex, que es del 20 de septiembre, escasamente, hoy es 24, hace 4 días, su pronóstico para el Producto Interno Bruto de este año, con el que vamos a cerrar, es: el máximo es 2% y el mínimo es 1%. Y si hace usted una especie de promedio, que no es correcto, pero se suele hacer, sería el 1.5, pero el mínimo es el 1.0%. Y para el 2025 es el 2.1 máximo y el 0.5% el mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí está, mira, encuesta Citibanamex de expectativas. Y la fecha está aquí arriba, 20 de septiembre. Y esto me lleva a hacer un comentario en torno a una plática, discusión con mis 2 amigos de siempre, porque en un determinado momento yo estaba emitiendo algún juicio, y también otro de los amigos, sobre el futuro o el futuro comportamiento de la anticientífica. Entonces uno de los 3 dijo: bueno, hay que darle, Angelito, el beneficio de la duda. Y digo yo: beneficio de la duda, a esto ni madres, digo, ¿no? Y por esto. Entonces me dice este amigo: bueno, pero eso es especular. Y entonces nos enfrascamos en una discusión sobre el papel de la prospectiva, que es especulación con base en ciertos elementos numéricos. Por eso yo suelo consultar de manera casi religiosa este documento, tanto el de Banco de México como el de Banamex. ¿Por qué? Porque no puede uno navegar a ciegas. Estos pronósticos o estas proyecciones o esta especulación que mi amigo desestimó, lo cual le dije: estás totalmente equivocado, es lo que le permite a empresas, a instituciones, a analistas, tratar de dibujar el escenario para elaborar ciertas recomendaciones a su clientela en conferencias, etc. Pero sucede una cosa muy curiosa con los seguidores de los morenistas, o morenistas abiertos o encubiertos, que no les gusta que se hagan proyecciones. ¿Por qué? Porque saben que esas proyecciones o esos pronósticos sobre la economía, por ejemplo, los va a dejar muy mal parados, porque va a evidenciar el desastre que va a hacer la gobernación, en este caso de la anticientífica. Por eso les dije: vean este documento. Esto no es especulación, estos son datos duros. Por eso es importante que usted lo vea y se prepare. Ahora bien, estos datos duros pues no permiten vislumbrar un sexenio, el futuro, el que viene, luminoso. Y si cruzamos esto con los datos de estas 30 y tantas instituciones financieras, bancos, casas de bolsa, etcétera, pues se ve que con lo mal que nos fue o que se comportó la economía producto de las decisiones de este gobierno, que en una semana terminará, ¿verdad? Pues no hay otra más que vamos a tener un sexenio malo o pésimo, si usted lo prefiere. Ahora bien, cualquier documento que usted seleccione ahorita, que tenga alguna cuestión en materia de proyecciones, de expectativas, va a encontrar lo mismo. De tal manera, pues, cuando alguien pretende negar la utilidad de eso, es que esa es pura especulación, como dijo mi querido amigo, pues lo único que está exhibiendo es que no quiere que se diga o que se elabore algo en torno a lo que nos espera con este gobierno de pedorrillo, y el que viene será igual o peor. Y luego les doy otro dato nomás para que vean ustedes. Aquí en México se ha generado una cultura del antifracking, porque le asignan una serie de perjuicios y que se va a acabar el mundo casi. En los Estados Unidos, cuando una tecnología de los años 30,
porque lo que se llama el fracking allá fue desarrollado en aquellos años. Y cuando empiezan los Estados Unidos, en Texas y en algunos otros estados, a aplicarla, los Estados Unidos era un importador neto de petróleo crudo. Hoy no solo es el principal extractor de petróleo crudo, sino que también es el principal y mayor exportador de gasolinas al mundo. Y en ese porcentaje, México es el importador casi del 50% de toda la gasolina que exporta Estados Unidos. La conclusión es inmediata. ¿De dónde saca este loquito del bulto que ahora ya vamos a tener la soberanía y vamos a producir aquí toda la gasolina? Tómala. La gran ventaja de este tipo de documentos, esta es de la Administración de Energía de los Estados Unidos, permite aquí en México conocer más de la realidad que tiene Pemex, por ejemplo, que lo que muchos quisieran aceptar. Por eso, si queremos realmente conocer lo que ha pasado en estos 4 o 5 años y lo que viene, hay que consultar documentos que se conocen y se publicitan en el exterior. Ya vieron ustedes las 2 notas que les leí del Financiero y El Economista, donde le asignan a la anticientífica funciones o capacidades legales que en ninguna parte se le han concedido. Luego, miren, para aquellos que hablan de que Pemex rescate de la soberanía, etcétera, etcétera, les recomiendo este documento de septiembre del 24, calientito está este. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria elaboró es México Evalúa, perdón, elaboró este documento. México Evalúa es un think tank que surgió con el apoyo de CIDAC, del Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil. Elaboró este documento, calientito está, Pemex contra Equinor. Equinor es la compañía petrolera noruega y trae una serie de datos muy interesantes en cuanto a volumen de extracción, etcétera, etcétera. Y si ustedes leen este documento, van a encontrar la magnitud de la tragedia que es Petróleos Mexicanos. Aquí está el documento. Pemex contra Equinor. Búsquenlo y lean. Está abierto. Entren en mexicoevalúa.org. Aquí está la página, aquí abajo. mexicoevalúa.org y ahí busquen este documento. Suscríbanse ahí, les van a llegar a usted, a su página o a su correo, los documentos como este. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que hay que estudiar, que hay que leer. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Lo que promueve Morena y han promovido prácticamente todos los gobiernos anteriores, desde Lázaro Cárdenas a la fecha, es no leer, no, yo te voy a resolver tus problemas, no te preocupes. Y eso ha generado, de los casi 100 millones de electores, que la característica principal de los mismos sea no solo la ignorancia sobre los problemas estructurales fundamentales del país, sino su renuencia a informarse y a conocerlos. Es como decía del amigo que dice, esa es pura especulación, hay que darle el beneficio de la duda. Sí, le digo, hay que esperar a que estemos en la olla para entonces sí saber. La prospectiva en la economía y la política es un instrumento obligado para todo aquel que esté interesado en el futuro de la economía en un país y el futuro de su vida política y social. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel.